Las siguientes palabras del Salmo capítulo 23 son realmente preciosas y de gran aliento para la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que consideramos hace un rato fue la segura afirmación de David. Ahora, ¿qué es lo que también puede decir con absoluta certeza aquel que tiene a Jehová como su pastor? Aquel que con seguridad, sin temor a equivocarse, puede decir: Jehová es mi pastor, por las cosas que hemos visto. También que puede decir ahora con total seguridad: nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es importante entender que el énfasis de todo este Salmo 23 está en el pastor, no en las ovejas, sino está en el pastor y en el cuidado que este pastor tiene para con cada una de sus ovejas. ¿Y qué es lo que dice David? ¿Qué hace este pastor con sus ovejas? Nada les faltará. Colosenses, el capítulo 2, los versículos 9 y 10, hacen esta hermosa afirmación. Colosenses, el capítulo 2, hermano José Alfredo nos haría el favor. Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. A sus ovejas no les falta nada. David entendía que lo que una oveja necesita para vivir es a Jehová. Porque cuando una oveja tiene a Jehová como su pastor, entonces no le falta nada, nada me faltará. ¿Y qué es nada? Nada. Mire, hermano, lo hermoso. Seguramente yo siempre siento mucho dolor en mi corazón cuando noto la ausencia de varias personas que podrían estar aquí con nosotros. Y quizás lo que hace que sienta tanto dolor en el corazón es porque esas personas entienden que les falta otras cosas para su felicidad, quizás para vivir. ¿Y qué es lo que David dice que hay que hacer para que nada nos falte? ¿Qué hay que hacer para que nadie nos falte? Que Jehová sea mi pastor. Y a veces uno dice: no, toca dejar a mi pastor, a Jehová. Toca dejarlo a un lado, porque si yo lo pongo primero me van a faltar las cosas. Es como de pronto pensando en el asunto del dinero. De pronto una persona dice: no puedo darle al Señor esto porque si se lo doy me va a faltar. Y David dice: así no es. Cuando Jehová es mi pastor, ¿cuál es la promesa bendita y gloriosa esta mañana para nosotros? Nada. Y ese nada implica muchísimas cosas para la vida de cada uno de nosotros. Así que si muchas cosas nos están faltando, ¿cuál es el problema? Si muchas cosas nos están faltando, ¿cuál es el problema? Que Jehová todavía no es mi pastor. Es decir, Él no está ocupando el lugar que a Él le pertenece, que a Él le corresponde. Porque cuando ese pastor nos falta, entonces nos falta lo demás. Pero cuando Jehová es mi pastor, también con David, podemos decir con certeza: nada me faltará. Y mire estas hermosas palabras del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué hermosura! Eso podría ser: ¿quién es Jehová? Al cual David conocía como su pastor. Es aquel en quien habita corporalmente, es decir, el que es el dueño de todo, el que es el Señor de todo. Por eso ante ese que habita toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol: y nosotros estamos completos, lo mismo que dice aquí, nada nos falta, estamos completos en Él, es lo que dice esta palabra del Señor. ¿Cuáles son las cosas que nunca le faltarán a una oveja de Cristo? Leyendo todo este Salmo 23,
¿Cuáles son las cosas que no le faltan a una oveja del Señor Jesucristo? El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David habla aquí básicamente de dos cosas que no le faltan a una oveja de Cristo. ¿Cuáles serían? Según el versículo 2 del capítulo 23. ¿Cuáles serían? Pasto y agua. Es decir, ¿cómo lo podríamos poner nosotros? Alimento y agua, pudiéramos decir, o alimento. Todas nuestras necesidades. Y uno enseguida piensa aquí en las palabras del Señor en Mateo, el capítulo 6, quiere mirar esta palabra del Señor. Porque uno a veces, amados hermanos, piensa que es dejando a un lado al pastor, a mi pastor Jehová, que tengo las cosas. Y es al revés. Porque es cuando Jehová es mi pastor que nada nos faltará. Y el versículo 23, el capítulo 23 y el versículo 2, una de las cosas que no le faltan a una oveja es el alimento. Es decir, las cosas necesarias para su vida. Y de eso habla el Señor en Mateo, el capítulo 6, donde tiene como título esta palabra del Señor, el afán y la ansiedad. Pasto y agua. Se refiere a una oveja bien nutrida, bien cuidada por parte del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. ¿Qué es lo que dice David que no nos falta? Pasto y agua. Y el Señor está diciendo, no os afanéis por el pasto, por vuestra vida, que habéis de comer, por vuestra agua, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un cono? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿No están muchos hoy trabajando quizás para comprar ropa? ¿No están muchos hoy quizás trabajando para comer, para cosas que necesitan? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Tenía la esperanza de ver a un muchacho esta mañana aquí, con el cual pude hablar un buen rato anoche, diciéndole que lo extrañaba aquí en el culto. Y él me decía, pastor, ¿y qué hago si no trabajo el domingo? ¿Con qué como? Y es básicamente lo que está diciendo aquí. Y le decía, mire, haga la prueba, vaya mañana, no trabaje, y haga la prueba, verá que es obedeciendo al Señor que tendrá comida y vestido, pero no está aquí, no entendió el mensaje. El Señor tenga misericordia. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los impíos, los que no tienen a Jehová como su pastor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
El que tiene a Jehová como su pastor, nada, ¿alguno no ha hecho aquí la prueba? Hermanos, todavía el Señor dice, pruébeme, póngame como su pastor, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Y yo creo que muchos pudiéramos dar aquí testimonio de que el Señor es fiel, de que cuando yo obedezco a su palabra, cuando hacemos de Jehová el Señor nuestro pastor, para vivir en la dependencia de Él, acuérdense que les comentaba, que cuando David dice Jehová es mi pastor, Él está diciendo, yo no tengo más de quién depender. No tengo más de quién depender. Él es mi única salida, mi único ayudador. Por eso Él puede decir con certeza, nada me faltará. Porque el que tiene al Señor lo tiene todo y con abundancia. Pero espiritualmente hablando, el Señor provee para nuestras necesidades materiales. Nosotros hemos sido testigos, no ha faltado nuestra comida, no ha faltado el vestido, no han faltado muchas bendiciones. Espiritualmente hablando, ¿cuál es nuestro pasto y nuestra agua que nuestro buen pastor nunca nos va a faltar? ¿Cuál es el significado espiritual de estas verdades? ¿Cuál podría ser, por un lado, nuestro pasto y nuestra agua? Por un lado, podríamos decir que es Dios con nosotros. Dios estableció un pacto, ¿se acuerdan? En el cual dijo, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Así que cuando David dice, nada me faltará, David por un lado está diciendo que una de las cosas que no le van a faltar es la presencia de Dios a su lado todos los días para bendecirlo, para guardarlo. Dios ha prometido saciar a sus hijos con su presencia. Miren lo que dice Jesús en Juan. Hermana Angie, nos haría el favor. Juan capítulo 6, versículo 35. Hermana Lundari, nos haría el favor. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Hermanos, ¿cuál es nuestro pan y nuestra agua? David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Espiritualmente, ¿cuál es ese pasto y cuál es esa agua? Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es ese pasto que dice David nunca nos va a faltar? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es ese pasto? ¿Cuál es esa comida? Cristo. Cristo dice, yo soy el pan de vida. El que coma de ese pan, ¿qué va a pasar con el que coma del pan de Cristo? Está saciado, está bien nutrido. Capítulo 7 de Juan, versículos 37 y 38. Mi amado hermano y jóvenes en la mañana de hoy, solo hay un pasto verde, un pasto abundante y delicado que sacia totalmente el hambre de una oveja. Y ese pasto verde y delicado es el Señor Jesucristo. Yo soy el pan y solo hay una fuente de agua abundante, una fuente de agua limpia y tranquila que satisface totalmente la sed de una oveja del Señor, y es Jesucristo. Yo soy el agua viva. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo un día a la mujer samaritana en el diálogo con ella? Ella no quería que Jesús le diera de las aguas que él estaba ofreciendo. Jesús le dijo que el que tomara de esas aguas, ¿qué iba a pasar? Siempre seguiría cediendo. Aquel que necesite de las cosas de esta vida, no sé si le llegó un mensajito ayer
a su WhatsApp y a lo de la página de la iglesia, pensando en esta enseñanza. Pero cuando uno necesita de otras aguas y necesita de otro pan para saciar necesidades, de pronto para tener gozo, quizás nuestros muchachos si necesitan de amigos, de internet, de cosas de esta vida, para ser felices, es porque Jehová no es su pastor. Porque cuando yo tengo a Jehová como mi pastor, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Según el versículo 1. Nada me faltará. No me va a faltar el gozo. No me va a faltar felicidad en mi vida. No me van a faltar las cosas que necesito cada día. Porque Cristo dice, yo soy tu pan, yo soy tu agua. Y el que beba de estas aguas nunca tendrá sed jamás. Eso es lo que David dice aquí. Jehová es mi pastor, nada, por lo tanto, me faltará. Así que, Salmos capítulo 16. Por eso, hermanos, mire estas hermosas palabras. En la presencia, amada iglesia, esta mañana, lo que tú necesitas para que nada te falte es a Jesucristo como tu pastor. Es poder decir como David, Jehová es mi pastor, porque si haces a Cristo, al Señor como tu pastor, nada te puede faltar. Mire lo que decía el salmista, Salmos capítulo 16 y el versículo 11. Algo que quisiera leer esta palabra del Señor, Salmos 16, 11. Un niño, a ver, que nos lea esta palabra del Señor, Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu pie, diestra para siempre. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura, Santi! ¿Dónde hay hermosura? ¿Dónde hay delicias para siempre? En la presencia del Señor, ¿cierto? No necesitamos buscar las cosas de esta vida para hallar deleite. El salmista decía, en tu presencia, Señor, en tu presencia hay tristeza, no. En tu presencia hay plenitud de gozo. O mire la bendición. ¿Cómo les va con su devocional todos los días? Jóvenes están haciendo su devocional. Se están encontrando todos los días con tu pastor, porque las ovejas se pueden ir solas para los potreros. No, todos los días necesitan que el pastor las lleve y que el pastor las traiga otra vez. Jóvenes, amada iglesia, no podemos vivir ni un solo día sin estar tomando el pasto y el agua que ofrece nuestro pastor Cristo Jesús, porque en ese alimento y en esa agua estamos satisfechos, lo tenemos todo y con abundancia. Y mire lo que decía también el salmista, capítulo 73 y el versículo 25. A ver, Mayrita, nos haría el favor. Salmos capítulo 73 y el versículo 25. Hermanos, ojalá usted y yo podamos decir con el salmista en el Salmo 16, en tu presencia, Señor, está la plenitud de mi vida, de mi gozo, porque contigo no me falta nada, Señor. Y mire lo que decía también el salmista en el Salmo 73, versículo 25. Así tengo todos los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la vida. Me equivoqué de Mayrita, era la otra, pero no importa. ¡Qué hermosura! Mayrita, ¿no lo puede leer otra vez la otra Mayrita? ¡Qué hermosura esta palabra del Señor! Así tengo todos los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo. Amado hermano, tú puedes decir lo mismo. Yo en esta tierra no deseo nada más. ¿Y por qué no desea nada más? Porque si Jehová es su pastor, nada te faltará. No necesitamos de otras cosas. Y si necesitamos de otras cosas para ser realizados en esta vida, es porque Jehová no es nuestro pastor. Pero si Jehová es tu pastor, podemos decir con el salmista, yo no deseo nada más. Si no a Jehová, nada me faltará. Cantamos un himno a veces. De pronto al final, hermano Manuel, estoy bien.
¿Por qué un cristiano puede decir estoy bien? Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Estoy completo, estoy satisfecho con Cristo. Hermanos, qué promesa más preciosa. ¿Por qué no prueba el Señor? ¿Por qué no dice, Señor, yo desde hoy en adelante, yo te hago el pastor de mi vida, Señor? Yo dependeré de ti, yo no buscaré nada distinto a ti, Señor. Todos los días estaré en tu presencia, Señor. Y entonces el resultado es, nada te faltará, nada te faltará. Y vuelvo y digo, cuando muchas cosas nos faltan, es porque Jehová no es nuestro pastor. Cuando tenemos que hallar satisfacción en las cosas de esta vida, es porque el Señor no es nuestro pastor, porque si Jehová es mi pastor, estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Así que, ¿quién es el pasto y el agua entonces? En Salmo 23:2. Es Cristo Jesús, el que sacia todas nuestras necesidades, el que está con nosotros. Pero por el otro lado, ¿quién es también el pasto y el agua que alimenta nuestra vida? No solo es Jesucristo, ¿quién es también nuestro pasto y nuestra agua? Y pudiéramos volver a decir que es la palabra del Señor. ¿Cómo es la palabra del Señor para la vida de cada uno de nosotros? Es exactamente ese pasto verde y jugoso que alimenta nuestro ser, que nutre nuestra vida, nos alimenta de manera completa y suficiente. Mire lo que el apóstol Pedro, refiriéndose a la palabra de Dios, nos dice. Camilita nos haría el favor. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Hermanos, cuando Jehová es tu pastor, la promesa es, nada te faltará. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos. La hermana Betty nos ha vuelto a ayudar a recordar a nosotros con Alvita lo que es tener un niño. Bueno, no tan recién nacido, pero sí pequeño todavía. Y con Pipe hemos experimentado algo. Y es que lo único que nos desespera es demorarle un poco el tetero. Cuando uno le demora un poquito el tetero, eso se desespera. Y no nos toca obligadamente. Nadie nos soporta si no se le da rápido la comida. Hermanos, ¿qué le pasa así con la Escritura? La oveja, cuando ha permanecido un rato por allá de noche encerrada en el establo, ¿qué hace al otro día? En mi caso, que tuve la oportunidad de trabajar por ahí con los animales, eso si uno por ahí a las 7:30 ya no les está viendo ahí en el establo, tampoco deja con esa gramadera esos animales, pidiendo el potrero y le toca a uno llevarlas pronto. Hermano, ¿qué es lo que dice el apóstol con la palabra desear? ¿Cuál es ese pasto? ¿Cuál es esa agua que nutre? Esa agua que llena nuestro ser. Ese pasto y esa agua que sacia nuestras necesidades, que quita nuestra tristeza, quizás nuestra enfermedad, nuestras angustias de la vida. ¿Cuál es ese pasto y esa agua? Hermano, no hay nada más hermoso que cuando yo voy a las fuentes de la palabra del Señor para hallar en ellas el mensaje siempre fresco, siempre precioso. Y uno cada vez que lee la Biblia le parece que hoy se estuviera escribiendo esta palabra del Señor, porque es para nosotros hoy. Tiene palabras de vida eterna, tiene palabras para cada uno de nosotros. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Spurgeon, comentando acerca de esta palabra del apóstol Pedro ahí en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que cuáles son, comentando de Salmo 23:2 más bien, dice que cuáles son esos verdes pastos y estas dulces aguas, sino las escrituras de la verdad de la palabra del Señor,
llena de la doctrina del Evangelio, llena de alimento para nuestras vidas, aptas como comida para las almas, siempre frescas, siempre jugosas y nunca agotadas. Qué alimento precioso es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro pastor en la Santa Biblia. Por eso el salmista decía, al leer uno el Salmo 119 es hermoso, pero el salmista decía más dulces, para él era la palabra del Señor, dice, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y él dice que en ninguna otra cosa hallaba contentamiento, sino en la ley del Señor. Y cuando no tenía acceso a esa ley del Señor, dice que lloraba y se quebrantaba. Oh, mi amado hermano, si Jehová es su pastor, versículo 2, el pasto y el agua de Jesucristo, que ha prometido saciar todas sus necesidades. Pero el pasto y el agua es también la santa palabra de Dios, que al leerla alimenta y llena su vida y conforta su alma para siempre. Es palabra placentera que sacia nuestro ser. Es la palabra de nuestro pastor que se ha revelado a la vida de cada uno de nosotros. Pero David dice algo más. Si Jehová es tu pastor, no solo no te faltará nada. Otra cosa más, versículo 3. Si Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Confortará mi alma. ¿Qué significa confortar? Literalmente hablando. Significa consolar. Significa dar aliento. Significa dar consejo en los momentos difíciles de oscuridad. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué no debemos tener miedo? Porque tú estarás conmigo, porque ahí el Señor nos confortará. Hermanos, ¿hay alguno aquí en esta mañana sin fuerzas? Agotado quizás por la lucha de la vida. Agotado por las cargas que sobrelleva del trabajo, de sus hijos, de su esposo, por la falta de trabajo mismo. Hay unas palabras hermosas en Isaías, el capítulo 40, pensando en estas mismas palabras del Salmo 23:3. Jehová como tu pastor, confortará tu alma. Por eso es que no deberíamos pensar en momentos de angustia en los psicólogos y en buscar ayuda distinta a Jehová mi pastor, porque si Jehová es mi pastor, en todos los momentos difíciles confortará mi alma, nos levantará otra vez. Isaías capítulo 40. Pipe nos haría el favor. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Qué preciosa es esta palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amado hermano, ¿cuántos dicen Jehová es mi pastor? Y en los momentos difíciles no corren a su pastor. ¿Qué hacen muchas personas cuando tienen sufrimientos? Aún diciendo que Jehová es su pastor, ¿qué hacen cuando pasan situaciones difíciles? A veces hacen de todo, menos correr a las Escrituras, menos correr a orar al Señor, menos correr a escuchar la voz del Señor. Así no era David. Jehová era su pastor. ¿Saben por qué? Porque él era el que confortaba su alma.
David no hallaba consuelo en otra cosa, sino en la palabra del Señor. Salmos, el capítulo 5, Santiago nos haría un favor. Salmos, el capítulo 5, versículos 1 al 3. Camilo, nos haría un favor. Salmos, capítulo 42. Salmos, capítulo 42, versículos 1 al 3. Dona Polina nos haría el favor. Salmos, capítulo 55, versículos 16 y 17. ¿Y tú tienes Biblia? Nos harías el favor. Salmos 63, 1. Hermanos, ¿saben por qué David dice que Jehová es mi pastor? Porque cuando él estaba afligido, él corría, era aquel que podía confortar tu alma. Mi amado joven, si estás triste, si tienes luchas, no corras a la música. Esa música a veces romántica que llaman, que lo que hace es generar más tristeza, o aquellos mensajes que te llevan a alejarte del Señor. No, corre a la fuente del confort, a la fuente de toda bendición. Si Jehová es mi pastor, en él encuentro confort para mi alma, confortará mi alma, dice David. Salmos capítulo 5, versículos 1 al 3. Escucha, Jehová, tus palabras, considera mi juicio. Está atento a la voz de mi clamor, oído y oído. Pues así oraré. Oh Jehová, de mañana oraré, no de mañana. Qué hermosa esta oración de David. Pasando momentos difíciles, ¿a dónde recurría por ayuda? Al Señor Jehová, de mañana oirás mi voz. 42, 1 al 3. Salmos 42, 1 al 3. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amén. Amiguito, quiere leer 55, 16 y 17. Lo que dice David en el Salmo 42 es que a él le pasaba lo de una oveja hambrienta, o lo de un ciervo allá en el desierto. Como estos animales, dice él, así, oh Dios, clama mi alma por ti, buscando hallar confort, ayuda para su alma. Salmo 55, 16 y 17. Qué hermosura. Hermano, ¿qué está haciendo usted cuando pasa momentos difíciles? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano? Lo que hoy el Señor te está recordando es que es tu pastor Jehová, el que nada te faltará, que es tu pastor Jehová el que te hará descansar, que es Jehová tu pastor el que confortará tu alma. Si esto es así, ¿qué estás haciendo en los momentos difíciles? Y el salmista decía, en cuanto a mí, ¿qué era lo que decía él? En cuanto a mí, no lo recuerda, Carlito, otra vez. En cuanto a mí, a ti oraré, Señor. Y en ti esperaré, y en ti descansaré, Señor, porque tú eres mi pastor. Salmos capítulo 63, versículo 1. Amén, hasta ahí. Dios mío eres tú, decía David, y de madrugada te buscaré, mi alma tiene. Hermanos, ¿de cuántos es esta la experiencia? Porque decimos que Jehová es mi pastor, y sin embargo, no estamos siguiendo a nuestro pastor. Amados hermanos, con toda seguridad, en nuestro caminar a la patria celestial, nuestra fuerza se agotará. ¿No le ha pasado a veces? A veces como que ya no quiero ir más a la iglesia. A veces no quiero leer la escritura. A veces no quiero orar.
Hay luchas en nuestra vida, se agotan nuestras fuerzas. Pero hermano, regocíjate grandemente en esta promesa del Señor. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a agua de reposo te pastoreará, confortará tu alma. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Jehová es tu pastor, ve a Cristo Jesús. Él da esfuerzo a alcanzar. Ve a Cristo, mi hermano. Yo no sé cuál situación quizás pueda pasar, pero ve a Cristo porque es en Él que nada nos falta. Es en Cristo que hay aliento y fuerzas para nuestras vidas. Y ahí sigue el salmo que nos toca dejar ahí. Pero ahí sigue el Salmo 23 diciéndonos qué pasa con nosotros si Jehová es nuestro pastor. Ojalá cada uno pueda disfrutar del gozo de tener a Jehová como su pastor. Pueda disfrutar del gozo de estas bendiciones. Y quisiera que terminemos leyendo 3 citas más de la palabra del Señor. Y hay que ahorrar enseñanza de este Salmo 23 para otra ocasión. Pero, hermano, quisiera decirle en la mañana de hoy, sigue adelante. Si estás cansado, si estás pasando aflicciones, no mire las cosas que se ven. Mire esta otra hermosa promesa del Señor. Isaías capítulo 26, hermano Manuel nos haría el favor. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Hermano William nos haría el favor. Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 39. Hermana Iste nos haría el favor. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Amado hermano, siga adelante con esta consigna de la palabra del Señor. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, ese es el mensaje del Salmo 23. ¿A quién guardará el Señor en completa paz? A aquel cuyo pensamiento, a aquel que ha hecho a Jehová como su pastor. Quien tiene a Jehová como su pastor será guardado en completa paz, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, mi hermano. Confía en Jehová. Siga adelante, mi hermano. Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 39. Porque aún un poquito, y él que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Sigue adelante, mi hermano. Y aún en sus momentos más difíciles, diga con el profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Amén. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, si Jehová es tu pastor, nada te faltará,
En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas del reposo te pastoreará, confortará tu alma. Y bueno, ahí hay otra cosa que no alcanzamos a meditar. Y te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sigue adelante. Si Jehová es tu pastor, la victoria está segura, porque Cristo ya venció por nosotros en la cruz, y con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muestra que Cristo es tu pastor, alimentándose de Cristo, alimentándose de su palabra, orando al Señor, recurriendo a Él, diciendo como el salmista: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que el Señor nos ayude.